Queridos hermanos de Edificando en la Fe, una vez más vuestro servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza, con cada uno de ustedes para compartir en esta ocasión bajo el título Las llaves que abren el reino de Dios. Y para esto quiero que recuerden esta lectura en Lucas en el capítulo 11 y el versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Esta lectura en Lucas capítulo 11, versículo 52, es en realidad una revelación de la oposición a la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Oposición que el día de hoy podemos contemplar, dado que tampoco hoy se predica el Evangelio del Reino como Jesús nuestro Señor lo predicó. Los intérpretes de la ley, según este versículo, eran maestros de Israel, es decir, maestros de teología, cuyo trabajo era enseñar la doctrina, la enseñanza de Dios revelada a través de toda la historia de la nación elegida, inclusive antes, cuando los patriarcas fueron llamados desde tierra lejana a los montes de Israel. Estos maestros intérpretes de la ley tenían la llave del conocimiento doctrinal. Cuando dice la llave de la ciencia, está hablando de la llave del conocimiento, porque es este conocimiento doctrinal el que puede hacer caminar a uno bien afianzado en la verdad de Dios. Aquí se llama ciencia el conocimiento de la voluntad de Dios para cada aspecto de la vida, pero también al conocimiento de los planes de Dios para el futuro. Un escriba o un maestro de la ley, por ejemplo, podía ser experto o erudito acerca de la doctrina del reino de Dios en la tierra. Era un tema que conocía el pueblo mucho más un maestro de Biblia. Entre otras cosas, por ejemplo, sabían que el Mesías prometido, en muchas partes de las Escrituras, sería el rey de tan maravilloso reino. Por ejemplo, recuerde usted lo que dice Mateo 13:52. Jesús les dijo, por eso todo escriba. Otra vez tenemos aquí a uno dedicado a la enseñanza de las Escrituras. Todo escriba docto, experto, perito, en el reino de los cielos, o sea, en ese tema, reino de los cielos o reino de Dios, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Obviamente, esta doctrina base de la predicación del Salvador era conocida como las demás desde las Escrituras, desde el Génesis, y habían maestros que la sabían a profundidad, conocían la doctrina acerca de la promesa de Dios, la simiente a Abraham, por ejemplo, o el descendiente procedente de los lomos de David. Conocían de aquellas promesas. Sabían de la promesa del rey Mesías, del siervo de Dios, del ungido de Jehová. Así que habían maestros que dominaban a profundidad este tema. Por eso dice escriba docto o ducho en la materia. Pero el problema era que los intérpretes y los escribas quitaban o escondían las llaves que abren el reino de Dios, o sea, el entendimiento a profundidad del reino de Dios, que son las llaves del conocimiento o la ciencia. Ellos guardaban silencio en ese tiempo, y guardando silencio en ese tiempo, para que nadie relacionara las coincidencias del Mesías prometido con Jesús de Nazaret. Porque si se hubiera hecho esa comparación o se hubiera buscado las coincidencias, era notable que nuestro Señor Jesús cumplía específicamente
de una manera contundente cada una de estas exigencias para que calificara como Mesías de Israel. Pero además estos maestros no querían enseñar la superioridad de la misericordia sobre los sacrificios. Esto último los habría acercado al reino de Dios, como leemos en Marcos 2:33. El escriba dijo: y amar a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Tenían las llaves del conocimiento o la doctrina, pero la escondían, cerrando así el acceso al reino de Dios que Jesús implantará en la tierra en su retorno, en su regreso. Estos escribas entonces y los maestros de la ley no entraron por las puertas que conduce al reino de Dios, por esa puerta que nos hace transitar por la senda angosta hasta llegar a la meta final. No entraron, ni dejaron entrar a los que querían tener más conocimiento sobre esta doctrina. Sí, ellos no entraron y no querían dejar entrar a los demás. Su celo religioso no se lo permitía, su fanatismo religioso no se lo permitía. Pero nuestro amado Señor Jesús dijo que gente tan sencilla, no importando quizás que estas personas provengan de un medio de corrupción, de exceso, de pecado, pero el Señor Jesús dijo claramente que los publicanos, o sea, los cobradores usureros a favor de Roma, una vez arrepentidos, y las rameras, mujeres que andaban en aquel triste negocio del vender su carne y los favores sexuales, pero sin embargo, arrepentidas y llegando a entender el mensaje que salía de los labios de nuestro Señor Jesús acerca del reino de Dios, se alineaban en la voluntad de Dios para poder heredar como Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que ellos estaban entrando antes que los otros y el Señor Jesús se los dejó en claro. Las rameras y los publicanos, ellos les han tomado a ustedes la delantera y ellos están entrando al reino de Dios, pero ustedes están quedando fuera. Le dijo a los religiosos y a estos maestros que trataban de ocultar el conocimiento bíblico para identificar al Mesías, porque ellos querían más bien, en la tendencia de su pensamiento vanidoso, inclinar cada concepto hacia la espera de un grande, un deporte militar o de repente deporte atlético como Mesías para Israel. Amigos y hermanos, eso fue lo que hicieron ellos. Escondieron las llaves, no permitieron el acceso. Gracias a Dios que por la predicación de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles, otros que no tenían el privilegio de la instrucción bíblica que tenían estos maestros y estos escribas, ellos sí pudieron entrar. Porque siempre hubo violencia, una violencia de parte de personas de un corazón ardoroso en la disputa y en la contención religiosa, en su fanatismo religioso, en querer preservar su fanatismo religioso y sus conveniencias religiosas también. Ellos trataron de ocultar la verdad, y la verdad es que el rey ungido de Dios vendría primero a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová según los profetas. Y ese fue nuestro amado Salvador Jesús. El Mesías primero había de venir y enmudecer delante de sus captores y de aquellos que le llevarían a la muerte como un cordero. Y este siervo, por su conocimiento, haría salvos a muchos. Pero ¿qué pasaba con estos religiosos? ¿Notan ustedes
cómo bloqueaban el acceso al conocimiento de las promesas de Dios y la identificación de Jesús como el Mesías. Estas personas, hasta muy violentas, reclamaron en un momento, por ejemplo, la muerte de Juan el Bautista, porque no le tuvieron como mensajero de Dios, sino como competencia religiosa. A estos fue que Juan les dijo: raza de víboras. Y les dijo: ¿ustedes creen que bautizándose así, de repente disfrazados de gente arrepentida y de gente sencilla, ustedes van a evitar que la ira de Dios venga sobre ustedes? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Eso es lo que enseñó Juan el Bautista. Y los religiosos falsos tuvieron que salir, abandonar las aguas donde bautizaba para arrepentimiento Juan, porque ellos no querían arrepentirse de todo corazón. Y como no quisieron arrepentirse y doblegar el corazón, entonces ellos despreciaron los designios de Dios, el plan magnífico que tiene Dios para todos aquellos que de verdad se alinean a su plan y que viven una vida agradable a Él, esperando en las promesas verdaderas, porque la esperanza que Dios ha sembrado no avergüenza y es un ancla de la vida misma, el ancla del alma. Hermanos y amigos, es cierto que aún Juan el Bautista fue llevado a la muerte por estas personas que lo único que quieren es despedazar, arrancar, rasgar. Lo que quieren es triturar la semilla del evangelio del reino para que no produzca su fruto. Pero muy a su pesar, una vez muerto el grano, entonces fructifica. Y así, aunque los violentos arrebaten el reino de Dios, sin embargo, aunque se haga fuerza y se haga incómodo acceder a la puerta de ingreso, a la senda angosta que llegará o llevará hacia la verdadera salvación cuando Jesús retorne, aunque todo esto suceda y ante la oposición de los religiosos, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio de ellas, y entonces vendrá el fin. Este paralelo que estuvimos leyendo en Mateo 23:13, este paralelo de Lucas 11:52, nos enseña que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, que no es otra cosa sino el reino eterno de nuestro Señor Jesús sobre la tierra. En su retorno, Él fundará el reino de Dios para que todos los habitantes de la tierra sean obligados a doblegarse ante la soberanía del Altísimo y que todos los moradores de la tierra reconozcan que hay un solo Dios, el Todopoderoso, el Hacedor, el único marido, como es uno de los símbolos que presenta en las Escrituras, el único marido de esa Israel de Dios que el día de hoy sirve a Dios predicando el evangelio del reino. Mis queridos hermanos y amigos, aunque algunos quieran cerrar la puerta de acceso, esa puerta estrecha de acceso al reino de Dios, sin embargo, gracias a Dios, en este tiempo se está abriendo para que usted y muchos más puedan ingresar y caminar en esta senda, sabiendo cuál es la esperanza verdadera y esperando el advenimiento glorioso de nuestro amado Salvador Jesús, el cual, dice la misma palabra escrita por los apóstoles, levantará este cuerpo de la humillación nuestra el día de hoy. Como dice Romanos capítulo 8, ese será el tiempo de la redención del cuerpo. Es decir, el tiempo de la manifestación de la salvación que ahora tenemos solo en esperanza. Queridos hermanos, hasta la próxima y estaremos una vez más con ustedes llevándoles la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Un servidor, el hermano Edwin Mauricio, se despide de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.